Les voy a pedir por favor que abran su Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 22. Del 22 al 25. Y cuando lo encuentren se pueden sentar por favor. Lucas capítulo 8, versículo 22. El que se sienta el último va a comprar la comida, Brian. Por favor. Al rato nos vemos a terminar de comprar. Lucas 8, 22 al 25. Yo lo leo y ustedes, por favor, corroboren con su vista. Y dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Ayúdenme a leer esta frase. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? El tema de la reflexión en esta mediodía es la palabra que lo cambia todo. ¿Lo puede leer conmigo aquí enfrente? El tema de la reflexión, ¿cuál es? La palabra que lo cambia todo. Qué importante es creer en la palabra de las personas que de alguna manera tienen un rango más alto que nosotros, o simplemente saber que son mejores que nosotros en ciertas cosas, y saber que cuando estas personas hablan habrá que creer, que oírlos, habrá que creer y hacerlo de la manera que se nos indica. Quizá algunos que son relativamente nuevos en esta iglesia no me relacionan mucho con la música. Pero yo toda la vida he sido músico. Desde, yo creo que ahí bien exagerado, ¿verdad? Pero todavía no empezaba a caminar y ya estaba en la música. Siempre con las ollas de mi mamá, todas abolladas, porque siempre me llamó la atención la música y hasta ahora. Nada más que como lo he dicho en otras predicaciones, ya no me deja tocar. Porque ahora son muy buenos los que están aquí. Y me dicen, sí, luego vemos. Eso quiere decir que no. Pero ya no toco mucho, pero yo sigo haciendo música y me gusta. Y ahora no toco muy seguido, pero a veces con mi primo Mark, que lo ubica, o a veces vamos y grabamos unas canciones. Y cuando grabamos, ahí hay una persona que es el ingeniero, que es muy amigo de nosotros, que se llama Javito, y el otro es Omar, que mencionita que viene aquí. Y cuando se graba es todo un proceso, no es así como cuando tocan todos juntos, aquí no es una canción. Primero tienen que grabar una voz con algo que se llama metrónomo para medir el tiempo, que es. Y sobre ese tiempo tienes que tocar. Graban primero la guía de la voz, toda la canción con introducción y todo lo que lleva. Después graba la batería sola, introducción, todos los arreglos. Después una guitarra, y luego otra guitarra, y luego mil guitarras, y luego piano, y así se va. Pero cuando grabas, tienes que escuchar consejo. Y de algo yo estoy seguro, y es que el compadre de ahí del estudio sabe mucho, Javito y Omar. Y cuando yo toco, siempre volteo y les digo, ¿así está bien? Y a mí se me dijo, sí.
como dice, no está bien, cámbialo. Y yo tengo que escuchar lo que ellos me dicen porque es la voz de la experiencia. Yo tengo que hacerlo diferente. O ellos me dicen, hazlo así. Y yo tengo que hacerlo como ellos me dicen, porque aunque yo tengo mis ideas, ellos son mejores que yo. Tengo que escucharlos. Y eso a veces no nos gusta mucho. Por decir, cuando estás en la construcción, yo no trabajo en construcción, pero me ha tocado trabajar pues, aquí en la casa pastoral arriba. Y yo ando de chalán con las personas que me ayudan. Y dos de las personas que me han ayudado mucho es el hermano Vidal y el hermano Alejandro. Y a veces yo por lógica creo que se hacen de una manera las cosas, pero ellos me dicen, no, tiene que ser de esta manera. Y yo tengo que callar y obedecer, porque ellos son los de la experiencia. Como ustedes saben, yo estoy iniciando un negocio de pollo asado. Buenísimo, por si no lo han probado. Aquí estoy miércoles, viernes y sábado. No vayan hoy ni a otro lado. Bueno, sí, pero no tanto. Vayan más aquí. Pero yo recibí la instrucción de alguien y todavía tengo dudas y le hablo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Y él me dice cómo hacerlo y yo tengo que escuchar, creer y obedecer. ¿Por qué? Porque años de experiencia lo respaldan y no tiene más peso mi voz que la de ellos en todo lo que he mencionado, porque la experiencia lo respalda, la experiencia les da autoridad. También nuestros padres, cuando éramos jóvenes, aunque todavía lo son, pero salías de la casa y ¿qué te decía tu papá o mamá? Llévate una chaqueta porque va a ser frío. Ay, no va a ser frío. Andabas allá en la fiesta y ¿cómo andabas? Ay, Dios frío. ¿Quién me dijo la jefa? Porque hay personas que por su experiencia tienen autoridad y cuando ellos dicen una palabra nosotros necesitamos escucharla, porque si la creemos y la obedecemos entonces nos van a salir mejor las cosas. Y lo que nosotros debemos entender es que cuando Dios habla, no debe estar en nosotros duda de lo que Él dice, porque lo que Él dice, así será. Y en este relato bíblico vemos el miedo de los discípulos por la tormenta. Pero fíjense que el miedo les hizo olvidar lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho al principio cuando leímos todos juntos? Pasemos al otro lado. Y lo que pasa alrededor, la mayoría de las veces, nos desenfoca y nos hace dudar. Cuando vienen las circunstancias difíciles, la tormenta, la adversidad, nos hace dudar. Aún cuando Dios ha dicho la palabra. Pero Jesús tuvo calma antes de la tempestad, porque les dijo, vamos al otro lado. Jesús tuvo calma en la tempestad. ¿Por qué? Porque Él se durmió. Y Jesús tuvo calma después de la tempestad, porque a su voz, cuando Él lo declaró y lo dijo, se hizo grande bonanza y todo se calmó. Y veamos en este relato bíblico lo importante que es la palabra de Jesús. Número uno, su palabra debe ser suficiente. ¿Cómo debe ser su palabra, hermanos? Suficiente. Porque les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y con estas palabras, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. No dijo, vamos a perecer en medio del mar de Galilea. Él prometió a sus discípulos que iban a cruzar al otro lado del lago.
muchas ocasiones Dios permitirá que probemos lo que hemos aprendido a través de las pruebas. Vendrá una prueba, vendrá una dificultad a nuestras vidas que Dios permitirá para comprobar si verdaderamente nosotros podemos creer lo que Él nos ha enseñado a través de las Escrituras. Los discípulos estaban pasando por una prueba y una adversidad, y los discípulos fracasaron en esta prueba. No creyeron las palabras de Jesús cuando les dijo: pasemos al otro lado del lago. No creyeron los discípulos que Jesús estaba en control de la situación, porque ellos dijeron: hey, no tienes cuidado de nosotros, perecemos. No lo reconocieron como el Señor, el que está por sobre todo y por sobre todas las cosas, sino solamente lo ubicaron como un maestro. Que el gran problema no fue la tormenta alrededor, sino la incredulidad interior. Su incredulidad fue más peligrosa que la tormenta. Su problema fue el mismo que sufrimos hoy en día. Que sabemos la palabra de Dios, pero no la creemos cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida. Hablamos tanto de fe, hablamos tanto de confianza, hablamos tanto de la dependencia de nuestra vida para con Dios, pero cuando viene la prueba y la dificultad, muchos de nosotros nos desenfocamos y perdemos el equilibrio. En lo que hemos leído, los discípulos se enfocaron más en sus circunstancias que en el Dios que estaba con ellos. Fíjense nada más, los discípulos se enfocaron más en sus circunstancias, en lo que estaba pasando alrededor. Se desenfocaron y no creyeron en el Dios que estaba con ellos. Ahora, no era nada más de que ellos hubiesen oído lo que Jesús era o lo que Jesús hacía, sino que ellos muchas veces habían presenciado lo que Jesús podía hacer, porque no era un profeta pobre de Nazaret, no solamente era un maestro, era Jesús y era Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué podrían confiar en Él? Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Ellos vieron cuando sanó a la distancia al siervo del centurión, porque solamente cuando Jesús dijo la palabra, entonces el siervo del centurión quedó sano. Y ellos presenciaron esto. En Lucas 4, 38 y 39, dice que Pedro, aunque a muchos no les guste esto, a mí sí, sanó a la suegra de Pedro. ¿Cuántos quieren que Jesús sane a su suegra? Y hermanos, digan amén, porque no les va a ir bien. Jesús sanó a la suegra de Pedro de una terrible fiebre, reprendió a la fiebre, es decir, dijo la palabra, la tocó y el milagro sucedió. Los discípulos no solamente habían escuchado, sino habían presenciado lo que Jesús podía hacer. Lucas 7, 11 al 15, este milagro me impresiona más. Y dice, Lucas 7, versículos 11 al 15, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, fíjense lo que pasó, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven,
A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Los discípulos habían visto grandes milagros y ahora estaban en una tormenta y se enfocaron más en sus problemas, en sus dificultades, en pensar que Jesús, el Dios, estaba con ellos. Y en su difícil circunstancia, como pasa en la vida de algunos de nosotros, nos olvidamos del poder de la palabra de Dios. Porque si Él dijo que iba a estar con nosotros, entonces Él lo cumplirá. Si Él dijo que sería nuestra fortaleza, entonces lo será. Si Él nos dijo que nos protegería como un maravilloso y grandioso gigante, entonces Él lo hará. Si Él dijo que Él era nuestro pastor y que nos llevaría a pastos delicados a descansar, entonces Él cumplirá su palabra. Pero los discípulos en su difícil circunstancias se olvidaron del poder de su palabra, se olvidaron de que cuando Jesús está, Él lo cambia todo. Él lo cambia todo, porque la palabra de Jesús lo cambia todo. La presencia de Jesús lo cambia todo. Número 2, su palabra debe darte paz. Número 2, su palabra debe darte paz. En el relato bíblico nos dice lo siguiente: pero mientras navegaban, él se durmió. Y estamos impresionados por el hecho de que necesitaba dormir, porque estaba mostrando su verdadera humanidad. Porque Jesús, aunque era Dios, también vino a humanarse. Él se cansaba y a veces necesitaba dormir donde quiera que podía, como les pasa a muchos de ustedes, incluso a ti también. Ahorita no hay bien dormido, pero así nos pasa cuando estamos cansados. Recuerdo que en el 2012, si no me equivoco, Obed y yo veníamos viajando de Ecuador y salimos, no me acuerdo el día exacto, pero salimos en la madrugada de Riobamba, Ecuador, a Ecuador, y luego de Ecuador a México, y luego de México a Monterrey, y luego de Monterrey a Monclova, y luego de Monclova y de Monterrey no alcanzábamos lugar, me fui en el motor para atrás, y luego a Rosita llegamos como a las 1 o 2 de la mañana, pero teníamos 2 días, si no me equivoco, viajando, y yo no aguantaba el sueño, y luego estábamos sentados en las hileras de banca, y yo empecé a moverlas y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, no, yo me voy a acostar en el piso. Me amarré todas las maletas. Y dije, no vaya a venir alguien a robárselo, o mi hermano, que vaya a agarrarme. Y a roncar hasta las 7 de la mañana que salía, o 6 de la mañana. Porque nos cansamos. Y cuando andas cansado, a mí no me importó ni quién me veía, si roncaba, si se me salía la voz. Nada, yo lo que quería era cerrar mis ojos. Probablemente Jesús estaba cansado, por eso se durmió. Era el sueño de alguien que lleva una vida intensa, que requiere un esfuerzo constante, y el cuerpo y mente le pide que descansar. Pero también estamos impresionados, esta palabra nos deja impresionados de que pudo dormir. Su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y en el cuidado de su Padre en el cielo, para poder dormir a pesar de la tormenta. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago. El mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas violentas y repentinas. Y quizá nosotros, por la zona geográfica en la que vivimos, no tenemos este tipo de experiencias. A lo mejor algunos de ustedes han viajado a la playa, han estado en el mar, pero es muy difícil que podamos haber experimentado este tipo de situación
como ellos. Pero, ¿qué tal cuando nos agarra la tormenta y estás en tu auto? No se ve nada. Y le hubiera cambiado los limpiaparabrisas, cuando abres de la ciudad. Pero cuando vas en la carretera, que se viene una tormenta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven nuestro reino, ayúdame, Señor. Dios Todopoderoso, limpia el camino, agua, ya te saliste. Pero vamos bien contentos, ¿verdad? En la tormenta. ¿Verdad? Estamos todos nerviosos porque ¿qué es lo que puede pasar? Pero ahora imagínalo vivir en alta mar. Los que alguna vez hemos estado en el mar, cuando vamos de noche por ahí a ver el simple sonido del mar, te produce miedo. Ahora, la severidad de esta tormenta es evidente en el hecho de que los discípulos tenían miedo, y muchos de los discípulos, ellos eran pescadores experimentados en ese mismo mar, pero ahora tenían miedo. Gloria a Dios Todopoderoso. Y no lograron tener paz, confiando en la palabra de Jesús, porque Él ya les había dicho: vamos a pasar al otro lado. Entonces, ¿por qué tener miedo? Si Él lo dijo, entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a llegar al otro lado. Entonces, ¿por qué dudar? Si era la palabra de Jesús, el que ante sus ojos hizo milagros que parecían imposibles. Entonces, ¿por qué desesperarse? Si Jesús, Dios, estaba con ellos. No lograron tener paz, porque no lograron entender que cuando Jesús da la palabra, Él lo cambia todo. Que cuando Jesús está, que cuando Jesús llega, Él lo cambia todo. Número 3. Su palabra lo cambia todo. Número 3. Su palabra lo cambia todo. Me gusta mucho imaginar la escena. ¿Cómo sería? ¿Cómo llegarían los discípulos a buscar a Jesús? Vamos a poner 3 posibles escenarios. Está la tormenta afuera, el viento, está horrible, y ellos necesitan la ayuda de Jesús. Primer escenario. Vamos a ver qué dicen ustedes. Estaban los discípulos ahí, veían la barca, se movía y la tormenta. Se juntaron todos y dijeron: vamos a hablarle a Jesús para que nos ayude. Y a lo mejor dijo uno: háblale tú. No, mejor tú. A mí me da vergüenza. No, tú sabes que yo no hablo bien. Pues, allá está Pedro, háblale a Pedro. Pedro es el más aventado. Pero ¿quién le va a hablar? No, pues, o vamos todos. Vénganse, vamos todos. Y luego ya estando ahí, echamos un piedra, papel o tijera. Y el que gane, pues ese le habla. Bueno. Segundo escenario. Todos ahí dijeron: oye, ya se dieron cuenta, nos vamos hundiendo, esto está difícil. Mira cómo se hace el barco. Ya te mareaste. No, ya, pero ahí traíamos de la merca. ¿Cómo se llama? De los mareos. Le traigo para los mareos, ya me tomé una noche pero pues vamos a hablarle a Jesús. No, hombre, pero ya le hablamos cuando ya sintamos que esto no tiene remedio. Ya cuando sintamos que se va a poblar así totalmente, entonces vamos y le hablamos a Jesús. ¿Cómo ven? Sí, está bien, así lo hacemos.
Sí le hacemos. Sí, bueno, chóquenla. Tercer posible escenario. Y yo creo que ese es el que pasó. Cuando sintieron ese miedo, llegaron gritando, no sé exactamente dónde estaba Jesús. Maestro, maestro, ayúdanos que perecemos, mira la tormenta y te estás dormido. Ayúdanos, ayúdanos. Porque cuando tenemos problemas y dificultades, no andamos preguntando a alguien, oye, más para que nos salve. No. Tú haces las cosas de inmediato porque necesitas una solución. Cuando viene lo difícil, no andas, ay, tengo vergüenza, no sé cómo decirle. Hay una situación tan dura y tan difícil que tienes que solucionarla. Y los discípulos estaban en esto y llegaron gritando, tocaron la puerta. O gritaron donde estaba Jesús, hey, levántate, ayúdanos, no ves la tormenta, no ves el viento. ¿No vamos a morir? Pero dice que él se levantó y ocurrió el gran milagro. Qué interesante, qué increíble que lo puedas pensar e imaginar. Alguien hablándole al viento y la tempestad, diciéndole, cálmate. Y es que cuando Jesús llega, Él lo cambia todo. Cuando Él dice la palabra, entonces las cosas suceden. Porque la palabra de Dios lo cambia todo. La presencia de Jesús lo cambia todo. Mateo 8:1 al 5 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, y su palabra, diciendo, quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Porque cuando Jesús está, cuando Jesús dice la palabra, entonces las cosas suceden y el milagro sucede. Su palabra es la que lo cambia todo. Mateo 8, versículos 5 al 13 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Él identificaba quién era Jesús y mi criado sanará. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, otra vez Jesús dijo su palabra al centurión, ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es que hay algo que tú y yo necesitamos saber. Y es que cuando Jesús da la palabra, entonces el milagro sucede. Y las circunstancias no deben de desenfocarte de lo real, de lo verdadero. Que al Jesús al que tú aceptaste en tu corazón, Jesús el que murió en la cruz pero resucitó antes del día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él tiene poder y cuando Él está, cuando lo invocas, cuando lo buscas, su palabra viene y lo cambia todo. Lucas 13, versículo 10 al 13. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Imagina la situación difícil de esta mujer. Pero viene lo maravilloso. Cuando Jesús la vio, la llamó y una vez más su palabra
y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Porque cuando Jesús da la palabra, cuando Jesús llega, entonces Él lo cambia todo. La Biblia nos da mucho argumento. Juan 4, 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y una vez más la palabra de Dios me dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, y es que cuando Jesús da la palabra, entonces el milagro sucede. Marcos 5, 21 al 23, y después 35 al 43 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora nos vamos del versículo 35 al 43, porque en medio de esta historia se atraviesa también la historia de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Pero no la vamos a tocar, nos vamos al 35 y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Qué noticia tan severa y tan grave que taladraba el corazón. Y le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Es decir, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué diría la gente alrededor? Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, como al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, una vez más su palabra, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Es que cuando Jesús llega, Él lo cambia todo. Cuando Jesús da la palabra, entonces Él lo cambia todo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido de la misma manera? A veces en el barco de nuestra familia, en el barco de la vida, vamos navegando de una manera tan tranquila que no hay ninguna preocupación, y en esos momentos adoramos, glorificamos, exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios.
Y su palabra nos dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y nos dice también que tiene propósitos para nuestra vida. Y nos dice que todas las cosas que pasan en nuestra vida nos ayudan para bien. Pero a veces viene lo difícil. Y aún cuando nosotros sabemos que Él nos ha dicho, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado del lago. Vienen los problemas y las dificultades. Y nos enfocamos más en las circunstancias. Y nos olvidamos lo que Jesús, lo que Dios nos dice. Yo estoy contigo. Amén, amén. Yo estoy contigo. Gloria a Dios Todopoderoso. Y si yo dije que estoy contigo, y si yo dije que vas a pasar al otro lado, entonces el milagro va a suceder. Porque cuando Jesús da la palabra, cuando Jesús llega a Él, lo cambió todo. Gloria a Dios Todopoderoso. Para no perder el hilo de los que testifican, Señor. Bendito sea, En la Señor. razón. Gloria a Dios. Mis hermanos, a veces nuestra barca se mueve. Aleluya. A veces lo que pasa alrededor de nuestra barca nos asusta. Es que se va a acabar el trabajo. Gloria a Dios. Y quizás hay una enfermedad. Gloria a Es Dios. que las cosas no rinden. Es que hay tanto problema en mi familia. Bendito Dios. Aleluya. Y es que no sé cómo aliviar mi dolor, cómo tener paz. Es que no sé qué va a ser mañana, porque ahora el presente no se ve muy prometedor para